Hola y bienvenidos a mi canal Espacio del Pepe Interpretor. He encontrado aquí en internet este artículo sobre pintura abstraccionista y abstraccionismo, que dice que el impresionismo se desde finales del siglo XIX desemboca en unas corrientes emergentes desde las dos primeras décadas del siglo XX: fauvismo, cubismo, futurismo, pintura metafísica, expresionismo, dadaísmo, posibilitadas por los planteamientos de Cézanne, Gauguin y Van Gogh, creando un caldo de cultivo que nos va a conducir a unos planteamientos pictóricos radicales. A estos movimientos y tendencias se les denominará abstraccionismo o pintura abstracta. Por lo tanto, esta corriente artística surge en contraposición a la figurativa, descriptiva, anecdótica y literaria, dando un papel predominante a la forma color postulado la libertad de la creación y el arte como un fin en sí mismo. La vigencia moderna de esta tendencia surge con el artista ruso Vasily Kandinsky en 1910, cuya característica principal de este artista es que no descompone imágenes como los cubistas, sino que imprime a sus obras un impetuoso sentido del color. Su origen es una de las direcciones fundamentales del arte burguesmo moderno, la que pone de manifiesto con mayor nitidez la degradación a que haya llegado la cultura en el que capitalismo también se denomina arte no figurativo. Las teorías del abstraccionismo, por ejemplo, se denominan abstracción a la obra que no contiene ninguna evocación, ningún reflejo de la realidad que se observa. El abstraccionismo constituye la culminación lógica del cubismo con el futurismo y de otras tendencias formalistas. Uno de los primeros cuadros abstractos se debió al pintor ruso Vasily Kandinsky en 1910. Otro es el abstraccionista ruso Kazimir Malevich, que dio a su pintura el nombre de suprematismo, del francés supreme. Y pronto el abstraccionismo surgió en Francia con De Delaunay, y en Holanda el grupo de Stettil 1917 con Pierre Mondrian, Theo van Gogh, Duisburg y otros. Esta es una imagen, por ejemplo, de arte abstracto muy Kandinsky. El surrealismo comenzó en 1924 en París con la publicación del manifiesto surrealista de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que ignoraba en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. Siendo conocedor de Freud, pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística. Para los surrealistas, la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas símbolos de imágenes de la realidad más profunda
del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños, para lo que utilizan recursos como animación de lo inanimado, aislamiento todo y de fragmentación anatómicos, deformaciones anatómicas, elementos y incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías, el pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración. En el erotismo descubren realidades oníricas y el sexo será tratado de forma impúdica. Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los mentes. Preferirán los títulos largos equívocos misteriosos, que significa que importaba más el asunto que la propia realización, como este fantástico cuadro. Y sobre el cubismo. El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia y encabezado por Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay y Juan Gris. Es una tendencia esencial que puede dar pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. No se trata de un estilo más, sino de la ruptura definitiva con la pintura tradicional. El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Louis Bapauce. Es el mismo que había bautizado a los fauvistas, motejándolos de fieras. El caso de Braque y sus pinturas de El estanque de Austerlitz dijo despectivamente que era una pintura compuesta por pequeños cubos que se originó así el concepto de cubista. El cubismo literario es otra forma de expresar con poesías cuya estructura forma figuras o imágenes que ejemplifican el tema. La rima es opcional y ni tienen una estética específica o organización en versos. El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX. La perspectiva en los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional, trata de formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas fragmentando líneas y superficies. Se adapta así la llamada perspectiva múltiple. Se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. La representación del mundo pasaba
a no tener ningún compromiso con la apariencia de las casas desde un punto la apariencia de las cosas desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas. Por eso desaparecen al mismo tiempo y en el mismo plano vistas diversas del objeto. Por ejemplo, representa de frente y de perfil en un rostro humano. La nariz trata de perfil, el ojo de frente entre una botella aparece en su corte vertical y su corte horizontal. Ya no existe un punto de vista único, no hay esa sensación de profundidad. Los detalles en su perimetría a veces acaba representando el objeto por un solo aspecto, como ocurre con los violines insinuados solo por la presencia del mismo. A pesar de ser pintura de vanguardia, los géneros que se pintan no son nuevos. Entre ellos se encuentran sobre todo bodegones, paisajes y retratos. Se eliminan los colores sugerentes que tan típicos eran del impresionismo o fauvismo. En lugar de ello utilizan como tonos pictóricos apagados los grises, verdes y marrones. El monocromatismo predominante en la primera época del cubismo. Posteriormente se abrió más la paleta de colores. Luego vino la pintura natural. La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o simétricas. En este se emplean técnicas de pintura con conocimiento entonces de teoría del color y composición pictórica y el dibujo. La práctica del arte de pintar consiste en aplicar en una superficie determinada una hoja de papel, un lienzo, un molde de té o una madera o un fragmento de tejido, etc. Una técnica determinada y obtener una composición de formas, más colores, de texturas, dibujos, dando a la obra una obra de arte según algunos principios estéticos. El arquitecto y teórico del clasicismo André Felipe Bien en el siglo XVII dio el protocolo de las conferencias de la Academia Francesa. Hizo una jerarquía, géneros de la pintura clásica, la historia, el retrato, el paisaje, los momares, las flores y los frutos. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las bellas artes. En estética o teoría del arte moderno, la pintura está considerada como una categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficie. Es una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo o soporte físico o material, incluyendo los soportes o las técnicas efímeras como los soportes o las técnicas digitales.
La pintura es el soporte pintado sobre un muro, un lienzo o una lámina. Palabra pintada se aplica también al color preparado para pintar, asociado o no a una técnica de pintura. En este sentido es empleado en la clasificación de la pintura atendiendo a las técnicas de pintar, por ejemplo, pintura al fresco o pintura al óleo, como estas. Es muy interesante, ¿verdad?